Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hacer un reportaje sobre las etimologías y su importancia. Marichu Fernández, Pablo Núñez y yo, Camila Pietrini, estamos aquí para contarles qué es las etimologías, cuáles son sus importancias, sus diferencias entre la filología y otras de estas ciencias relacionadas con la estructura de las palabras. Más tarde, el doctor Carlos Llano nos puede explicar alguna de sus importancias. Hola, soy Paula Núñez y yo les voy a hablar del significado de la palabra etimologías. Las etimologías es la ciencia que estudia el verdadero significado de las palabras, conociendo los vocablos de los cuales se derivan, los elementos de los que constatan y las modificaciones que se experimentan. En otras palabras, la etimología es la ciencia que estudia el origen, la estructura y la evolución de las palabras. La etimología se deriva en dos vocablos, que son etmos, que significa verdadero, y logos, que significa palabra o concepto. Las etimologías es una verdadera ciencia y no solo un catálogo de raíces griegas y latinas. En efecto, ya se ve que necesitamos reflexionar y poseer ciertos conocimientos básicos para descubrir correctamente una etimología. La etimología no estudia solo las raíces, sino toda la estructura de la palabra. Aquí vamos a comparar la etimología con dos ciencias, que es la filología y la lingüística. Pero antes tenemos que saber qué es la filología y qué es la lingüística. La filología se ha venido estudiando desde hace años. Implica la raíz y las raíces de las palabras. Y la lingüística es una de las ciencias que estudia la filología. Se define en lingüística que es el estudio. La etimología se asemeja a las dos, se diversifica de las dos ciencias citadas, en que una parte es la filología. La etimología es importante y la usamos en muchas ocasiones en nuestra vida, pero es muy importante para conocer el estudio de las palabras. La etimología es uno de los fundamentos más sólidos de la cultura y de todas las culturas del mundo, por dos razones. Es la etapa conclusiva del estudio de nuestro idioma y también es el fundamento lexicológico de las ciencias y de las humanidades. Algo muy importante de la etimología es que nos da el asombro de la capacidad de comprender palabras técnicas y cultas que jamás habíamos oído y que no conocíamos. Las etimologías también son importantes porque nos permiten captar el sentido de numerosas palabras de otras lenguas indoeuropeas sin necesidad de usar el diccionario, ya que de la raíz podemos concluir a qué se refiere una palabra. Nos resuelven numerosas confusiones derivadas de las ignorancias del contenido de las palabras que podrán causarnos alguna duda o que no sabemos el verdadero significado. Algo muy importante de las etimologías es que nos permite ampliar nuestra cultura sobre palabras que no conocemos y que nos gustaría conocer el significado. Nos las explica desde la raíz. Las etimologías son muy utilizadas en términos médicos, ya que nos permite conocer el significado de alguna enfermedad que tal vez no conocemos, pero viendo su palabra podemos ver a qué se está refiriendo. Las etimologías nos sirven mucho para la ortografía, ya que si conocemos una palabra y queremos referirnos a otra, gracias a su uso ortográfico, podemos escribir bien la palabra sin ninguna equivocación. Casi siempre lo utilizamos para las palabras más complicadas. Yo creo que la etimología tiene muchos usos, y el más importante es para saber de dónde provienen las palabras. Por ejemplo, la palabra infantería viene de la palabra infante, que quiere decir niño soldado. Sirve mucho en la medicina, como lo estaba comentando, porque están basadas en el griego, principalmente en las enfermedades. El estudio radical del lenguaje también para saber de qué estás hablando y a qué te estás refiriendo. En la vida práctica, la gente no le sirve tanto, es más útil para los filósofos. En la zoología, el estudio de las etimologías también es muy importante, ya que nos ayuda a clasificar a los animales dependiendo de su raza. Claro que todas estas palabras provienen del griego. También te ayuda a definir a la palabra en la vida diaria, lo utilizamos sin darnos cuenta. Hay dos tipos de latín, el latín clásico y el latín vulgar. El latín clásico es en el que escribían los poetas, y el latín vulgar era el que hablaban las familias cotidianas un día en la mesa. También otras importancias de las etimologías pueden ser que nos ayudan a precisar nuestros conceptos con exactitud. También, si no tenemos una terminología precisa, no podemos explicar nuestros conceptos con fluidez. Nos permite deducir nuestras definiciones correctas. Muchas veces la sustancia de la palabra radica en su etimología. Nos permite dominar los sinónimos, conocer palabras que se asemejan. También nos puede servir para elaborar neologismos. Con base a las etimologías se han dado nombres a las ciencias
y a las especialidades modernas, como por ejemplo la acupuntura, que proviene de acus, aguja, y puntura, de punción. ¿Qué influencias tienen el griego y el latín sobre el castellano? Es muy importante el castellano, pero se usa mucho más el latín en el castellano que en el mexicano. En el mexicano se ha llegado a vulgarizar. Cuando llegó a México se vulgarizó porque empezaron a usar el náhuatl para poner nombres de pueblos y así. Y el castellano tiene muchas influencias, por ejemplo, el latín, el griego, el árabe. Una de las preguntas que le hicimos a Carlos Llano fue: ¿tú como escritor cómo te han ayudado las etimologías? Él nos respondió que es tan importante las etimologías porque nos ayudan a formar un lenguaje claro. Por ejemplo, el metrobús es una combinación entre griego y latín. En la vida cotidiana nadie se plantea esto. Es una combinación entre griego y latín. Para poner nombres a nuevas especies como zoología. Conocer cuál es el origen de una palabra. Etimología en sí, en último término, significa origen. Entonces, cuando tú eres amigo de una persona, estás trabajando con ella y conoces sus orígenes, quiénes son sus abuelos, o quiénes son sus primos, o sus padres, conoces mucho de esa persona. Sí. Aunque ella no lo diga, tengo un abuelo tal, cuando tú te das cuenta de cómo es su familia, y sabes, te das cuenta de cómo es ella. Entonces, la palabra, en último término, nace de una familia, que es justamente la etimología, y que te dice, en último término, qué es lo que quiere decir ¿Te ha puesto ejemplos o no? ¿De qué? Del... no. De etimologías. No te ha puesto ninguno. No. Pero sí nos dijo como más o menos que en el... O sea, que en el español, o sea, en el mexicano se usa el latín y el griego y también el náhuatl, que tiene como la fusión de los tres. Sí, pero tú dirías idiomas. que más importante es el latín. El latín. Después el griego, después el náhuatl, sí. Y que para conocer la palabra castellana, fundamentalmente lo que necesitas es remitirte al latín, porque es lo más próximo para nosotros. Sí. Por ejemplo, yo puedo entender mejor cuál es el nombre de Marichu si sé cuál es su etimología. ¿Tú no sabes cuál es la etimología del nombre de María? No. Pues de mar. Viene de mar. De mar. Entonces, María, que significa marítima, significa marítimo, viene toda la extensión, todo el horizonte del mar, viene precisamente concentrado en la palabra María. ¿Tú cómo te llamas? Camila. ¿Cómo? Camila. Camila. No conozco tu etimología. No conozco tu etimología. O Mónica también. Mónica sí. También es Camila Mónica, tú. Yo tengo una sobrina que se llama Mónica. Bueno, Mónica, monos es única. O sea, Mónica es única, que puede significar dos cosas etimológicamente. O que estás aislada, sola, y que tienes pocos amigos, o al revés, que eres excepcional, que eres única. Si me dejas ver un momentito, yo voy a ver qué significa Camila. Okay. Voy a ver algo que debes hacer. Por ejemplo, tradere es traer, y traendum, que es poniéndolo en gerundivo, en gerundio, significa algo que debes traer. Bueno, pues servare es guardar.